porque curiosamente, a diferencia de otros órganos, tiene incluso un marcapaso, empezando de un lugar donde empieza un estímulo que provoca contracciones biométricas uterino. Y curiosamente también en algún momento no se sabe mucho, con mucha precisión, por qué de inmediato en el embarazo término empieza el trabajo de parto. ¿Cuál es la señal de por qué debe ocurrir el parto? Entonces es un órgano bastante noble y complejo y tiene la capacidad de movimiento autonómico. Sabemos sí que para que ocurran las contracciones uterinas deben ser estimulados receptores de tipo adrenérgico y colinético, simpático y parasimpático. Y las células musculares lisas del útero, del miometrio, de los miocitos, están ahí, tienen capacidad de contracción rítmica en el momento del parto. Es como un reloj como empieza. Las contracciones uterinas empiezan muy irregulares, pero luego llega un momento que se armonizan y cada cierto tiempo con mucha precisión se activa, se relaja, se activa. Y es imprescindible que el músculo uterino se relaje. ¿Para qué? Para permitir el flujo sanguíneo al feto, porque cuando se contrae el útero tratando de expulsar el producto se presiona tal las arterias uterinas que no pasa riego sanguíneo ni oxígeno al feto. El feto sufre en la contracción uterina. Entonces, por fortuna debe haber una contracción de la contracción, luego se siente un frecuente armónico impotente hasta que se expulsa el feto por el canal de parto. Y hay una actividad, como dice acá, marcapaso de las células del fundus, o sea, del fondo uterino. En el útero no gestante sí hay contracciones, sino que son imperceptibles en la mayor parte de mujeres. Pero sí se está contrayendo muy lentamente, casi bastante superficiales, y ocurren. Y estas contracciones fisiológicas naturales que ocurren desde niñas se intensifican en la fase de la ovulación. Por eso que muchas mujeres casi siempre andan con dolor pélvico, digamos, en dos oportunidades del mes. En el momento que ovulan, en el momento que menstruan. Más común, más intenso es en la época menstrual. ¿Por qué? Porque esos dolores de la época menstrual son ocasionados por prostaglandinas pélvicas. Las prostaglandinas son muy intensas para provocar la contracción del miometrio. Y eso explica la dismenorrea, que es muy común, casi creo que un poco más de la mitad de las mujeres sufren de dismenorrea, dolor menstrual. Y en muchos casos requieren medicación. Y los medicamentos, obviamente, si hay prostaglandinas ahí, ¿cuáles serán los medicamentos ideales para la dismenorrea? Los AINES son lo ideal ahí para la dismenorrea. Todos los AINES, cualquiera. Ahora, en el útero gestante, cuando se haya con el contenido fetal, en las primeras etapas, las primeras semanas y meses, debe estar el útero en reposo, porque si no, se degeneraría rapidísimo un aborto o habría una amenaza de aborto. ¿Y quién se encarga o qué cosa es lo que se encarga de que el útero se relaje, no se contraiga? La progesterona. Las hormonas femeninas son típicamente dos, estrógenos y progestágenos. Y la progesterona es la que garantiza el reposo uterino. Al final del embarazo ocurre ya el momento en que tiene que expulsarse el contenido y ahí se desencadena cada vez de manera rítmica y más intensa las contracciones del miometrio. Tenemos fármacos que estimulan, armonizan las contracciones uterinas, sí, pues a eso le llamamos oxitóxicos. Y hay tres tipos de oxitóxicos, digamos, para trabajar el nivel: la oxitocina, las prostaglandinas y los alcaloides ergóticos. La oxitocina es una hormona natural del organismo, la producen hombres y mujeres, por si acaso. Y es considerada pues, la hormona del amor, del afecto. En verdad, se sabe que el afecto, especialmente entre parejas, responde casi de manera exclusiva a la oxitocina. Cuando damos un abrazo, se libera oxitocina. Evidentemente
siendo abrazado. Ahora fíjense, ya se estudió esto de tal manera, de acuerdo que se sabe, ¿cuánto debe durar un abrazo? ¿Cuánto debe durar un abrazo para que sea, digamos, funcional, para que mejore el estado de ánimo de la persona abrazada? Hay incluso teorías sobre esto. Es interesantísimo. Y bueno, pues entonces, para que se produzca la oxitocina, especialmente en las mujeres, hay un estímulo fundamental, que es el estímulo sensitivo en el cuello uterino. ¿Y por qué creen que hay, de hecho, en parte, placer extraordinario en el coito? Fundamentalmente es porque en el coito hay un acto mecánico de empuje, ¿cierto? Y el pene choca con el cuello uterino, particularmente choca directamente con el cuello uterino, y eso desencadena la liberación de oxitocina que contribuye al placer sexual, particularmente en la mujer. ¿Sí? Es decir, que ese es uno de los mecanismos de por qué tenemos tanto placer en esta actividad. Y el otro asunto importantísimo en este caso es reconocer que se libera oxitocina de manera también extraordinaria cuando se succiona el pezón de la mujer. No solamente en el momento cercano al embarazo, sino en cualquier momento. La oxitocina se libera en cualquier momento. Por eso es que es placentero para la mujer particularmente la succión de sus pezones. Lo que los sexólogos le llaman a eso la mamancia. No lactancia, sino mamancia. ¿Sí? Es fundamental como parte de la técnica sexual. Y en el niño es fundamental, extraordinariamente importante que haya succión mamaria para que estimule la mayor eficiencia cada vez de la lactación materna. La mujer, si no recibe succión de sus pezones, va a llegar un momento precoz en que deja de producir leche materna. El principal mecanismo y tal vez el único por el cual la madre tiene leche suficiente para darle de mamar a su niño cuando menos hasta el año de edad es que el bebé succione con fuerza y con continuidad el pecho materno. Por favor, ese es algo fundamental. Entonces, lo que debemos de decir acá, que en verdad no hay madre, no hay mujer en el mundo que realmente tenga problemas biológicos por los cuales no produzca leche para darle mamar a su bebé. Ese es un argumento tremendamente cruel. Cruel. No tengo leche, por lo tanto, a comprar leches artificiales. Ahí empiezan las calamidades para la criatura. ¿Sí? La solución, repito, es darle el pecho. Así llore el niño, así patalee, pataleará unos días, una semana, pero luego va a tener esa madre la cantidad suficiente de leche para alimentarlo de manera óptima. No hay ninguna leche jovencito, por si acaso, que se compara a la lactancia materna. Ninguna, por más artificialidad que tenga, que es enriquecida con vitaminas no sé qué, con probióticos, prebióticos. Es una propaganda miserable de la industria que trata de convencer a las mentes huecas de algunas madres que no conocen bien esto, de que es mejor darle una leche artificial que la leche materna. Y para colmo dicen que cuando dan el pecho, sus mamas se valoran. Paso, por favor. Bueno, entonces la succión mamaria de la lactante es fundamental para que garantice su nutrición en base a la leche materna. Esta grafiquita me interesa que lo memoricen para que vean que lo pueden ver en las tablas. Miren, esta es una contracción del útero cuando se utiliza oxitocina. Son exactamente regulares, muy armónicas. No hay ni diferencia de intensidad ni de tiempo de ocurrencia. Y dense cuenta, la contracción empieza acá y siempre llega al punto basal, aquí dice tono basal, a esta línea, siempre llega. Va a comparar con los que vengan después de otros fármacos que vamos a mencionar. La única ocasión en la que el tono basal puede, digamos, quedarse alto es cuando se trata de dosis demasiadas altas por error de oxitocina. ¿Para qué se usa la oxitocina? Para inducir el parto. ¿Qué pasa? No se sabe también exactamente por qué ocurre que a las 40 semanas inmediatamente comienza el trabajo de parto. ¿Quién dio la orden? No hay
mucha claridad en eso. Lo que ocurre es que de repente, de manera muy curiosa, a las 40 semanas que corresponden más o menos a 9 meses, empieza el trabajo de parto. Las contracciones un poco irregulares y después se armonizan como un reloj hasta que ocurre la expulsión del producto. Bueno, hay mujeres que pasan las 38 semanas, las 39, 40 semanas, no empieza el trabajo de parto. Eso ya es una potencial emergencia, porque si no ocurre el trabajo de parto antes de las 42 semanas, el feto va a morir. Muere. Por eso es una emergencia, cuando ya está pasando de tiempo, de hora que dicen, se tiene que inducir el trabajo de parto, usar fármacos como la oxitocina para que empiece el trabajo de parto. Esa es la inducción del trabajo de parto, inducción del parto. Se utiliza la oxitocina por vía endovenosa. En la atonía postparto, que es una emergencia, es una real emergencia. Es una cosa que impacta. El útero en promedio tiene 7 centímetros de cuello uterino hasta el fondo, 7 centímetros. Es como una perita, ¿ven? Como una molleja, así cortita, como una molleja. Y ¿saben a cuántos centímetros llega a crecer? A los 9 meses de embarazo. ¿No? ¿Sabes tú? ¿Tú eres madre? Sí, es. ¿Cuánto? 23 más o menos. Claro, 33. Sí. Más o menos por ahí es el promedio, 32, 33 centímetros. De 7 centímetros a 33, 5 veces más. Exacto, crece el útero. Es increíble cómo se distendió tanto el útero. Y cuando ya se expulsa el producto, en verdad, es una bolsa, se queda dentro de una bolsa de superficie sangrante. Todo el endometrio se ha expulsado, por lo tanto se ha quedado como una llaga abierta, amplia, y sangra pues una barbaridad. Y por fortuna hay un reflejo, una vez que se expulsa la placenta, hay un reflejo que hace que el útero se contraiga. Y eso evita las hemorragias postparto, pero ese efecto contráctil muchas veces no ocurre. No ocurre. Y ahí viene la famosa atonía uterina. Atonía significa se quedó paralizado el útero, como una bolsa. Y el sangrado es brutal. De modo que en minutos la paciente se puede morir. Y esa es una de las causas principales de muerte materna. La atonía uterina es una real emergencia. Ahí o responde a los fármacos que a veces no se logran. Entonces saben lo que tiene que hacerse, una histerectomía. Se tiene que seccionar el útero, cortarlo de inmediato y ligarlo. Y esa mujer queda realmente mutilada para toda la vida. Es una auténtica emergencia. Por fortuna, en la mayor parte de casos responde a fármacos como la oxitocina. Entonces tiene 3 indicaciones terapéuticas: la inducción del trabajo de parto, la atonía por parto y la facilitación de la lactancia. Esto es un mecanismo que se emplea muchas veces. La madre, en verdad, en algunos casos extraordinarios, no tiene leche en cantidad suficiente. Sí tiene algo, pero no la cantidad suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le aplica, hay oxitocina en spray nasal. Spray nasal. Y inmediatamente la oxitocina comienza a favorecer la producción de la leche materna. No es tanto, por si acaso, aquí hay que ser muy precisos, no es tanto que produzca un mayor incremento de leche, sino que lo que hace la oxitocina es vaciar los conductos galactófanos. De la glándula mamaria, que es como un racimo de uva, va unos conductitos y una laguna. Ahí se llena la leche y por lo tanto puede salir a borbotones a veces para la criatura. Lo que hace la oxitocina es que de manera muy activa los racimos se contraen y expulsan la leche hacia afuera y entonces permite que se evacúen esos conductos, esos canalitos. Y luego se queda vacío. Ese vacío es el que estimula que se produzca más leche. ¿Sí? Entonces es un recurso extraordinario de usar la oxitocina para facilitar la lactancia. Hay efectos adversos, claro, sí, pues, la contracción a veces puede ser muy intensa, que puede producir dolor uterino. Solo de manera extraordinaria, especialmente si hay una cesárea previa, si usan oxitocina pueden producir ruptura uterina, porque el tejido uterino cuando está íntegro tiene esa particularidad de contraerse, relajarse, pero la cicatriz de la cesárea no, pues
una vaina fibrótica y eso se puede romper en cualquier momento. Ese es el riesgo. Pero que ya te digo, no es tan común. Los otros fármacos son las prostaglandinas, ahí está son biológicos, son sensitivas. Y lo que tenemos en el mercado actualmente, básicamente, se distribuye en el misoprostol. La prostaglandina E1, misoprostol. Las de arriba también se usan, el dinoprol y dinoprostona. Y son también fármacos muy nobles en la obstetricia. Miren cómo son las contracciones por prostaglandina comparada con la oxitocina. ¿Recuerdan que la oxitocina les decía que se fijen en este aspecto? Son armónicas igual que la oxitocina, regulares también, pero ya el tono basal generalmente está arriba. O sea, tiene mayor tendencia a producir contracciones casi podríamos decir de riesgo en el útero. Pero aún así se usan también obviamente para que madure el cuello uterino. ¿Qué significa la maduración del cuello uterino? Cuando la mujer está embarazada, el útero es simplemente un globo del cuello uterino. Y todo este endometrio está convertido en membranas en el embarazo y en la placenta. Entonces se expulsa todo este contenido y el cuello uterino está allí. En el trabajo de parto, de manera extraordinaria, el cuello va madurando y se va aplanando, de modo que al final, en el momento del parto, sigue el útero distendido y ya no encuentran el cuello uterino, encuentran esto. Ya no lo encuentran así, grueso como acá. Se llama borramiento del cuello uterino. Una vez que llegó a esto, comienza a dilatarse el cuello uterino para que nazca el feto. Muy bien, entonces este asunto del borramiento del cuello uterino necesita que antes se haya ido perdiendo este grosor, y eso se llama maduración cervical. Cuando progresa a su desaparición, es la maduración cervical. Y muchas veces eso no ocurre fisiológicamente. Uno de los fármacos que hace que madure el cuello uterino, que comience a borrarse, son los prostaglandinas. Se usan muchísimo por si acaso en la correcta por parto. Una vez que viene un parto y un sangrado normal, se aplican prostaglandinas, son más fisiológicos, son más intensos, tienen un efecto más intenso que la oxitocina. Bueno, también obviamente uno de sus grupos es como abortivo, ¿cierto? Pues es el único fármaco que realmente está garantizado que es 100% eficaz para producir un aborto. Ya saben, por si acaso, que el aborto es toda pérdida de embarazo hasta las 20 semanas. Es muy aproximado de aborto de parto inmaduro. Bien. Entonces, son abortivos, de hecho, muy eficientes, pero ojo, ni siquiera son una sanidad. Provocan el aborto, sí, pero no necesariamente expulsan todo el contenido uterino. Ese es el gran problema. No va a ocurrir ninguna consecuencia si se expulsa el feto o el embrión y la membrana uterina, la placenta, no va a pasar ninguna consecuencia después, pero si por si acaso ocurriera por ahí que se queda algún resto, ahí sí la cosa es grave. Ese resto inmediatamente se infecta y la mujer entra en una situación gravísima que puede ser casi mortal en la mayor parte de casos. Una persona aborto infectada es terriblemente severo, gravísimo. Cuando menos termina en la mayor parte de casos con histerectomía. Tiene que sacar todo el útero para poder sobrevivir la paciente, si es que no se muere. Esa es la gravedad de un aborto, y obviamente ya me extiendo un poquito la anticoncepción, de gestar cuando es no deseado. No confundamos los embarazos no planificados con los no deseados, no es lo mismo. No planificados significa que
por rutina ocurrieron los embarazos, como son la mayor parte. Nosotros somos casi todos productos de embarazos no planificados. ¿Sí? Poquísimos son aquellos que sí, pues, dicen, bueno, vamos, hay condiciones favorables, ya podemos tener un hijo, entonces tengamos, lo planifican, lo esperan, que nazca a tal fecha, más o menos por ahí, pueden hacer eso. Pero no planificados, obviamente son aquellos que de repente se me fue la vida. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Somos consecuencia de qué vamos a hacer. Poquísimos son los planificados. Y hay una gran cantidad que son no deseados, no solamente no son no planificados, sino no deseados, son prácticamente una maldición que haya ocurrido. Pero, si escucho, el producto de un embarazo no deseado nunca va a tener la calidad de afecto de sus padres como aquel que fue planificado. Esa es la diferencia que deben entender ustedes, es vital, fundamental. Cuando uno tiene un hijo que lo deseó, lo planificó, lo programó toda la vida, lo va a considerar digamos, una bendición. Pero cuando somos a lo mejor producto de un embarazo no planificado, no deseado, siempre generaremos incomodidad en nuestros padres. Nos tolerarán. Claro que sí, son seres humanos y de algún modo pues, tienen que aguantar. Pero es muy diferente, por si acaso, la relación afectiva de padres con los hijos no deseados. Bueno, eso es lo que ocurre con las protalaminas. Efectos adversos hay una gran cantidad, ¿por qué? Porque las protalaminas actúan en todos los organismos. Luego tenemos los alcaloides, derivados se llaman de corredores. No sé si ven ustedes esta pésima ambiente. Estas son espigas, son igualitas al trigo. Si quieren, a lo mejor aquí lo ven mejor. Es una fotografía por estar son igualitas a las espigas del trigo, de donde se hace, digamos, cotidianamente el pan. Pero si se dan cuenta, hay unos pequeños protuberancias acá, una negrita, otro acá, aquí hay otro, aquí otro, y otro chiquito por acá. Tiene una imagen que es un pequeño cuernito, pues. Por eso se llama pornezuelo, derivado de cuerno. Cornezuelo de centeno. La gramínea se llama centeno. Es un pariente muy cercano al trigo. Pero este centeno tiene la particularidad de parasitarse por este hongo que se llama cornezuelo de centeno. Su nombre técnico es Clavices purpurea. ¿Dónde está? Clavices purpurea. Y la gente de las épocas del medioevo y antes no lo distinguía, le parecía que era parte del granito de la espiga. La parte natural de la espiga. No se toxina. Entonces, cuando preparaban el pan, que lo preparaban igualito que el pan de trigo, en el Medio Oriente consumían todos los días pan centeno, que estaba obviamente contaminado por este hongo. Y este hongo resulta que se descubrió con el tiempo que contenía una cantidad enorme de alcaloides cardioactivos, cardiovascularmente activos, que provocaban epidemias terribles en la población de ese tiempo, con muertes, por ejemplo, precoz cardiovascular, la cantidad de infartos, de arritmia, de muerte por hemorragias cerebrales, problemas vasculares gravísimos, de miembros inferiores, gangrena, úlceras tróficas que no curaban por nada del mundo, y obviamente terminaban con la vida de los pacientes. Era tan grave el asunto que la gente obviamente recurría a lo que siempre pensaban que podía ser útil, la ayuda de Dios, ¿no? Y había por ahí un santito que se hizo muy popular como San Antonio. Y esta enfermedad se llamaba precisamente el fuego de San Antonio. ¿Y qué decía la gente? Que había pecado. La gente era muy pecadora y por lo tanto recibía un castigo divino por esas enfermedades que empezaron abortos. Casi no había gestaciones exitosas. Y no había más que hacer peregrinajes a un santuario de San Antonio, que quedaba en ese tiempo, un sitio aisladísimo, lejísimo. El viaje nomás demoraba meses. Imagínense, ya que de ida y de regreso, a veces se pasaban hasta un año o más haciendo esta peregrinaje, así como hacen pues, los tipos de obra que todavía
Ayabaca. de vaca, por ahí sacando el pecho, por ahí pidiendo pecado. Y bueno, pues igualito era eso. Pero curiosamente, en todo el tiempo que hacían el peregrinaje, en verdad resultaba mejorando. ¿Qué duda iba a haber de que el santo no estaba jugando? Ah, no, pues miren, y llagas que tenía ya se están cicatrizando. El dolor precordial, que a lo mejor era una angina de pecho para ellos, ya no me duele, ya puedo hacer esfuerzos y puedo hacerlo sin riesgo. Me curé, gracias a San Antonio. ¿Listo? Pero tenían que regresar a su sitio. Y en el sitio volvían a consumir el pan de centeno y comenzaban nuevamente a hacer la misma enfermedad. Ah, ¿cuál es la explicación? ¿Has vuelto a pecar? Pues, pecador o pecadora. Y así se la pasaban. ¿Qué resulta? Que al final se encontró que en este cuernito ahí había cantidad de fármacos activos que provocaban todas esas lesiones. Y simplemente que cuando se iban a hacer su peregrinaje dejaban de ingerir el tóxico, se depuraba su organismo y mejoraba. No era pues nada milagroso, nada era como producto de la intercedencia de San Antonio ante el Dios Padre, ¿no? Hay muchos mitos de ese tipo en la religión. Bueno, entonces estos preparados son potentísimos, son más activos que los que no tienen siquiera por oxitocina en la estimulación de la motilidad uterina. Son potentísimos. Y lo hacen de manera casi exclusiva, absoluta, se contrae el biometrio. Tan intensamente que nunca se debe usar en la inducción del trabajo de parto. Cuando el feto está dentro del útero, nunca usen estos preparados, porque lo contrae al útero tan potentemente que lo priva de riego sanguíneo al niño y se muere. Por favor, ¿sí? No deben usarse entonces como inductores de trabajo de parto. Ahí tenemos la hemoglobina y la metilhemoglobina, que se usan obligadamente por sacar de todo trabajo de parto hospitalario. Se coloca siempre un inyectable en el momento del parto. Tienen estos preparados para inducir la contracción inmediata del útero y que no debe haber hemorragia. Miren la diferencia de la imagen de la contracción. La de la anterior se ve cuando ha sido muy bonita, regular. En cambio en esta, aquí se aplicó el egótico y miren, se contrayó y no regresó al estado basal en ningún momento, el estado basal de sacar. Aquí no. Por lo tanto, contraen al útero de modo extraordinariamente intenso e impiden el riego sanguíneo interno. Si estuviera la placenta ahí y hubiera un embarazo, obviamente va a significar muerte uterina, del feto del útero. Ahí, como está remarcado, proscritos como inductores de trabajo de parto. No se debe usar como inductor de trabajo de parto. Pero sí son muy útiles en la anatomía uterina, cuando se quedó floja el útero, cuando hay hemorragia por parto, son muy activos. Efectos adversos también, por ser muy potentes, producen dolor uterino intenso. La contracción es tan intensa que produce dolor en la mujer. Vómitos, aumento de la presión arterial, palpitaciones, días, espasmo coronario, muy bien, esos son cuantos los costos. No te escucho bien, perdón. ¿La vitamina qué? La vitamina K. No, la vitamina K no se usa para la anatomía uterina. Se usa para evitar el sangrado. El sangrado. Se coloca a todos los niños para que no tengan el problema de hemorragia recién nacidos. Y el doctor dijo que no tiene nada que ver la vitamina K. ¿Sí? ¿Qué? El doctor Villegas dijo, ¿qué tiene que ver acá los niños? Es otro burrito como yo. La ruptura de sus glóbulos rojos en el interior. ¿Qué signo es, Daniela? Escorpio. General, ellos no son especialistas. Por ejemplo, lo que ellos dicen en cardio, ¿qué le vas a decir a un cardiólogo? Mira, si me hecho tal, no, porque un cardiólogo te mata, o a un ginecólogo no le vas a decir, al ginecólogo te mata. Bueno, entonces hablando de la contracción hormonal, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar un embarazo particularmente no deseado? Paternidad responsable. Saber escoger. Abstenencia. Me parece fundamental eso. Abstenencia. Hasta hacer matrimonio. A entrar
encontrar alguna No se puede, dice la verdad. en esta necesidad Sí se puede, de mano. tener mucha cautela, de no tener más de los hijos necesarios, ni muy precozmente, ni muy distanciadamente, porque pasados 3, 4 años de un parto a parto, es como si fuera un nuevo. La mujer entre los mismos riesgos de la primera vez. O sea, debe embarazarse tal vez como un ocurre cada 2 años. Así es. Mientras quiera tener hijos. Ni muy seguido, ni muy distante, ni mucho número de hijos. ¿Sí? Para eso hay que regular la Dos familia. nomás. Dos son mis ojos. La realidad responsable intuye que esta No, por eso Ya no fabricó. Ya no fabrica, ya no se fabrica. en verdad tener un hijo o sí, es muy consciente de que conlleva una responsabilidad suprema. Porque imagínense traer al mundo una criatura que nunca deseó, nunca pidió venir. Nunca pidió venir. ¿Cómo está? He tomado semilla y ¿Quiere decir tal vez? Esto requiere mucha responsabilidad. Tener un hijo joven no solamente significa ajustarse económicamente, sino disponer el tiempo y ¿Qué le vas a dedicar? disponerse a dar afecto. Nosotros tenemos un compromiso, vamos a ponerlo así, es un compromiso de darle afecto cotidiano, permanente, el máximo que pueda a la prole. Si no lo formamos con afecto, vamos a hacer de estos individuos un fracaso social, fracaso individual. Debemos de garantizar que tengan el pan asegurado todos los días. Y si no podemos hacer eso, por favor, no cometan responsabilidad de tener hijos. ¿Qué va a pasar? Van a tener carencias. Necesitan el acompañamiento, pero irrestricto de los padres, especialmente en los primeros 5 años de vida. Eso es algo establecido, jóvenes. Los primeros 5 años son los básicos para el ser humano. Los básicos, por favor. Después de los 5 años pueden sacarse la lotería y darle lo que quieran, regalos lo que quieran, pero no van a recuperar el tiempo perdido de los primeros 5 años. Hay países, creo que les comentaba, países escandinavos, que saben lo que es. ¿Qué pagan por hijo? Cuando nace un niño, inmediatamente llegan los funcionarios del gobierno, llegan los funcionarios del gobierno y les dicen, muy bien, saben que nace un niño por acá. Ustedes son los padres, saben lo que saben. Todos lo tienen pues ya, digamos, muy estadística. Y dicen, sabemos que ustedes trabajan, ustedes están sitio. Bueno, el Estado a partir de ahora va a asumir sus remuneraciones durante los primeros 5 años. Ahí está bonito tener hijos. Usted no trabaja ahora. 5 años el Estado le va a pagar su remuneración habitual, pero con la condición de que dé evidencias tangibles de que esos 5 años lo ha pasado por sus hijos. No le dan 5 años para que vacacionen. Diariamente tiene que recordar qué actividades formativas ha hecho con sus criaturas. Es increíble, miren, esos países existen, parecen de otro planeta. Son los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia. Finlandia, por si acaso, tiene los mejores indicadores de educación en el mundo, Finlandia. Ahí están los modelos educativos más importantes. Bueno, son países del otro mundo. Hablamos de Perú, ahí, por la vergüenza. Bueno, entonces, bueno, es fundamental. Así que, por favor, repito, me interesa mucho que ustedes reflexionen, porque van a llegar un momento que van a decidir por optar por un embarazo o no. Entonces podemos hacer uso de la anticoncepción cuando no se dan las condiciones, claro que sí, es un derecho, por eso comentaba que me irrita una barbaridad cuando veo que al efecto, como este cura que deje de usar el de cobre, porque si no, no lo gasta, no lo matrimonea. ¿Qué tal? Ahí también
implementaron. Esta es una política de Estado ¿Qué haces? que surgió con los nazis en la época de Hitler, en la época de Mussolini en Italia. Ellos impusieron que no debería permitirse que tal grupo étnico siga desarrollando, que ojalá desaparezcan los judíos. ¿No? Ahora sí deberían desaparecer los judíos, como Netanyahu, un asesino. Pero en esa época se les hizo desaparecer del modo más brutal. Los gitanos también fueron perseguidos. Bueno, entonces, ¿qué dispusieron ellos? Políticas estatales que busquen desaparecer del mapa a ese tipo de población. Y luego se ha dirigido esto a la anticoncepción. Y no se imaginan ustedes que uno de los gobiernos más criminales que se ha ocurrido en el mundo es un régimen de Pol Pot en Camboya y el régimen peruano de Fujimorismo. ¿Se imaginan que es la trascendencia del acto criminal que cometió el gobierno de Fujimorismo en este aspecto? Tomamos un problema de la esterilización forzada. No es un invento, es una realidad lamentable, de juro terrorífica, que ocurrió en el gobierno de Fujimori. En esa época, yo vine a hacer visitas acá de médico por la Comunidad Campesina de Morro, de una ONG, y ahí conversaba con la enfermera en los centros de salud periféricos, obviamente en las ciudades no lo hacían en los sitios más pobres, más periféricos. Les daban acá a la enfermera en su centro de salud unas metas. Decían, por si acaso, el Ministerio de Salud espera que este mes captes 50 pacientes, por decir un número, 50 pacientes para ligarlas, obligadamente, 100 pacientes para colocarles de cobre, 200 que reciban apoyo trimestral, 300 que tomen la píldora anticonceptiva combinada. Y si tu esposo no quiere, tómalo escondido. No estoy diciendo que hay que pedirle permiso al esposo, sino que ya es algo denigrante que se trate de, en lugar de convencer a la pareja, de convencerlo se llama consejería. Es como un delito escondido tenga que tomarse esa decisión. Generó problemas de pareja tremendos. Bueno, entonces, escúchenme, si no conseguían ese tanto de pacientes despedidos, era una condición para que continúe su centro de trabajo, que cumplan con esos requisitos, que capturen a tantos mujercitos para que los liguen, por ejemplo, para que les pongan telecobre. A la fuerza se fuera posible. Y en las zonas más periféricas ya fue un criminal obsceno. Jóvenes, yo participé en esos tiempos en una mesa redonda que se hizo acá en la biblioteca de Fresno, Dolor y Dora, en Chiclayo, donde en esa mesa redonda participamos un médico, que les habla, un sociólogo, un antropólogo, un cura, un pastor y un abogado en la mesa redonda. Y todo el público ahí se invitó, no recuerdo si son 30 o 25 mujercitas de campo, muchas de Incahuasi, que tienen trajecitos típicos, ¿cierto? Quechua hablante de la mayor parte, que narraban su experiencia, cómo fueron, digamos, atrapadas para ser ligadas sin que sepan lo que se les estaba haciendo. Una, por ejemplo, narró que ellas estaban pastoreando sus animalitos, sus ovejitas, y de repente llegó una especie de ambulancia con una carpa y la alcanzaron y dijeron, a mí te estamos por si acaso regalando víveres, tiene que venir a la carpa para que recibas una charla y víveres. Qué pobre gente humilde no se entusiasma con la posibilidad de recibir un kilito de azúcar, un kilito de arroz, por ahí víveres. Sí, iban, se tomaban sus datos, inmediatamente decían, pues mira, te vamos a colocar una ampollita de vitaminas para hacer tu hemoglobina y todo eso. Te vas a acostar en la camilla un ratito, por favor. Listo, te colocamos una famosa ampollita de vitaminas que posiblemente haya sido algún benzodiazepínico, obviamente la conciencia, y se despertaban después de un rato con una pequeña herida aquí en la pelvis. Deben hacer una mini lap. La herida, pues, eso es pequeñísimo, por si acaso, y lo hacen de garganta y de corto.
una herida pequeñita por la cual ingresan, capturan la trompa de falopio, extraen, la ligan, la cortan, lo vuelven a su lugar y después le ponen unos puntitos y un curita no al principio. Ya puede ser viejita, después de un día te sacan ese curita, después ¿quieres verlo? ¿Qué les parece? ¿Y qué cosas de ¿qué me han hecho? Nada, simplemente te has traído, has tenido un narcito, has tenido un libro, y ya te extrajo. No te tranquila, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¿Saben cuántas mujeres, no recuerdo exactamente el número, pero la mayor parte morían? Porque en esa zona le hacían sin ninguna asepsia, sin ningún cuidado posterior, sin ningún control. Muertes de mujeres campesinas pobrísimas, cruelmente asesinadas. La corte de José Cortanilla sancionó al país y puso una multa millonaria para darle a los familiares que habían quedado por el Eso es lo que ha ocurrido en el país. Te juro que es una realidad, pero que se trata de ocultar. Este miserable de Aguinaga que está es uno de los promotores de esa política de control de la natalidad y sigue descaradamente actuando políticamente. La Keiko Fujimori, cómplice de su padre en esos crímenes, sigue descaradamente queriendo ser presidente del país. Por eso es que hay odios, hay odios que no pasan y que algunos los seguimos gritando, porque no podemos soportar, no podemos olvidar que se ha cometido tanta canallada en este país. Bueno, ese es el famoso control de la tarea. Una política impuesta prácticamente para cegar el crecimiento poblacional de la gente pobre, porque son pobres, pues vienen a jodernos la vida. Los pobres vienen a jodernos la vida para estos miserables. Bien, discúlpenme la emotividad, pero no puedo soportarlo. Bueno, hay factores que afectan a la fertilidad humana. Bueno, se ha calculado que una población supuestamente sana, que se emparejan entre los 15 y 50 años, no hacen uso de métodos de control natal. El promedio de hijos que se tienen son 15, uno más, uno menos. Y el intervalo de nacimiento de 18 meses a 24 meses. Es lo común, casi siempre entre hermanos y hermanas se llevan 2 años. ¿Sí? Es lo común. ¿Qué es lo que determina ese intervalo? 18 meses a 24 meses. Primero que la ovulación no ocurre inmediatamente después del parto. Generalmente demora en establecerse al mes y medio a los 2 meses. Entonces, por lo tanto, si hay una mujer que da luz por ahí y tiene coito inmediato con su pareja, no va a embarazar por nada del mundo, porque va a demorar un mes, a mes y medio, a 2 meses de que haya otra vez ovulación. De ahí, curiosamente, no puede ocurrir, no va a ocurrir un embarazo de inmediato, porque a pesar de que la mujer esté ovulando, el hombre tenga semen, digamos, competente, curiosamente demora en promedio 6 a 7 meses en poder fecundarse otra vez la mujer. 6 7 meses. Y aquí viene una cuestión que es dramática, miren, la cantidad de pérdidas de las fecundaciones que ocurren después de un parto. En el etapa embrionaria, o sea, cuando el embarazo va de 0 a 9 semanas, desde la etapa embrionaria, se pierde, fíjense ustedes, el 50% espontáneamente, no son abortos provocados, espontáneamente, el 50% se pierde. La explicación dice que posiblemente el organismo reconoce que no están siendo, digamos, genéticamente muy adecuados, por lo tanto, a lo mejor lo expulsa el organismo de la mujer. Hasta el 50%, jovencitos, de las 2 fecundaciones, una se va a perder, por ley biológica. Si pasara las 9 semanas, hasta los 9 meses de embarazo, otro 20% más se pierde. Por lo tanto, de todas las fecundaciones, se pierde el 70%. Es brutal esa cantidad de pérdidas. Eso nos hace, escúchenme bien, nos hace como los seres biológicos más incompetentes, más ineficientes para tener hijos. Si ustedes comparan, por ejemplo, con animalitos más comunes que los perritos,
Primero que no haya sino más un parto de una perrita que tenga un perrito, dos perritos. Generalmente son 6 o más. Una capacidad extraordinaria de fecundación. Que nosotros tengamos mellizos es casi una festividad, ¿no? Más de uno realmente es difícil. Somos ineficientes porque de todos los embarazos, como estamos viendo, el 70% se perdieron. Esto no, así no va muy aborto, hermano animalito. Entonces, ¿cómo es posible que siendo tan ineficientes seamos tantos en el mundo? Ahorita ya casi 8.000 millones de individuos en el mundo, la mayor parte chinos y hindúes. ¿Por qué somos tantos si somos tan incompetentes para que haya una gestación exitosa? ¿Qué explicación hay por ahí? ¿Qué dice? Debe haber alguna explicación, ¿no? Si perdemos tantos productos de la concepción, ¿por qué en verdad somos tantos en la actualidad? Como un exceso de seres humanos. Dime, ¿qué explicación tienes? ¿Cómo hacemos algo siquiera? ¿Cuál sería la razón? Puede hacer, porque se copuló por necesidad de nosotros por placer. Ahí va, más o menos por ahí, porque tenemos ganas de tener coito, y eso es cierto, es cierto. Somos, junto con los delfines, y una especie una subespecie de chimpancés, somos solamente 3 especies en el mundo que tenemos coitos cuando se nos da la gana. Solamente por una miradita, hay un impacto y terminan juntándose. Y ahí puede ocurrir un embarazo. De hecho, somos, repito, junto con los chimpancés y los subespecies de chimpancés y los delfines, los únicos que podemos tener coito en el momento que se nos ocurre y las veces que querramos. Los animales no pueden hacer eso. Una perrita no puede tener coito cuando se le da la gana, tiene que tener todo una concurrencia hormonal que le llaman esto. Y eso ocurre cada 6 meses. Cada 6 meses. Así que si hubiera una pareja de perrito y perrita, el pobre perrito tendría que esperar 6 meses para recién copular con la perrita. Y en los leones es más dramático. ¿Sabes cuánto espera un león si tuviera una hembrita de producción? 3 años. Las leonas hembras entran en esto cada 3 años. Así que el león se muere de aburrimiento. Si fuera así, hubiésemos desaparecido como especie hace tiempo. Y otro asunto, ustedes no se preguntan esos detalles, espero que sí. ¿Saben cuántos somos los primordiales? Tiene la mujer cuando ya está madura sexualmente. 10.000 millones de No, menos. En ambos lados. ¿Cuándo? No les han enseñado. Pero las mujeres lo tenemos contadito. Pues. No, hay millones, pero se van perdiendo. Que empieza ya actividad sexualmente activa, madura, tiene 400.000 óvulos primordiales. 400. Si sabemos que cada óvulo primordial va a dar lugar a un óvulo maduro, 100.000 un óvulo maduro posible de ser fecundado, para poder dar lugar a un hijo, teóricamente, matemáticamente, la mujer podría tener 400.000 hijos. Quisiera. ¿Y cuánto llega a tener? En promedio 15, pues, con mucho esfuerzo. Mi abuelita. Miren entonces la cantidad de desperdicio de óvulos que hay en cada mujer. Y el cuerpo ya más brutal de la ineficiencia lo tiene el varón. Porque si es solamente suficiente un espermatozoide para fecundar el óvulo, ¿por qué en cada eyaculación, cuántos espermatozoides se eyaculamos, mi estimado? Millones, pero no sé. No lo has contado. Sin una gotita nomás ahí. Tenemos Cantidad, yo lo vi en el 50 microscopio. millones, cuando menos, 50 En la escuela. millones por centímetro cúbico de semen. ¿Qué es El centímetro? promedio es 3 centímetros cúbicos. O sea, en cada eyaculación emitimos 150 millones de espermatozoides.
Y si solamente es uno para preguntar, ¿por qué demonios tanto desperdicio? ¿Se dan cuenta? Somos incompetentes, pero vergonzosamente. Podemos moitear cuando se nos da la gana. Y eso compensa. No, Susana, no. Analicen esas cosas, jovencitos, ¿verdad? Que es interesante la teología, es extraordinariamente impactante. Bien, entonces, aún así, Lo de el clase. riesgo de embarazo es Lo de clase. El riesgo de embarazo es alto. Por eso usamos Yo anticonceptivos. lo sé, la gata. Ahí ve. Otro dato que les va a Es sorprender. por eso. A ver, atiéndame, otro dato que les va a sorprender. Tú sí que andas bien preparada. Estas diapositivas en verdad que puro jóvenes lo preparé hace cierto tiempo para una conferencia. Siempre y parece, bueno, cuando estaba en Hauke, hacíamos muchas conferencias sobre estos aspectos. Aquí en Chiclayo, hemos capacitado cantidad de personal en anticoncepción. Siempre parece que el líder en anticoncepción en el país. Entonces, nosotros vamos a ver los investigadores países, Bueno, entonces, miren ustedes, estos son cálculos extraordinarios. ¿Qué posibilidades hay de que pueda ocurrir un embarazo de acuerdo a la frecuencia de coitos por ciclo? Si la pareja tuviera casi un coito diario, digamos 20 coitos por ciclo, la posibilidad de embarazar a la mujer es 43% nomás. Si tuviéramos una frecuencia promedio de 10 por ciclo, que es casi lo común, 10 coitos por ciclo, miren, ¿cuánto da? 28%. Y si fuéramos golondrinos que casi medio no llegamos a la casa, ¿cuántos embarazos podríamos decirle a nuestra pareja? Solamente un 4%. Aquí pues ya van a necesitar ayuda, ¿no? Van a necesitar ayuda porque no tiene que haber mucha coincidencia para que alguno de ellos termine una recuperación de embarazo. O sea, y más aún sabiendo que de este 4%, ¿cuánto se pierde? El 70%. O sea, prácticamente una vez nomás tendría de lograr un embarazo exitoso. Eso, repito, es curiosísimo, pero es la realidad. Es la realidad. Así que, a pesar de que nos asusta mucho, ¿no? A veces llegan por ahí el doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué se asusta si acaso vaya a asegurar que voy a haber una fecundación? Pero aún así, ¿no? ¿Qué hacemos, por favor? La píldora del día siguiente. Es una opción realmente real. Pero no es muy probable que haya una fecundación. Es más improbable que probable que ocurra una fecundación por un coito accidental. Estadísticamente estoy hablando. Sino que tiene tanto impacto de embarazo no deseado que parece una barbaridad. Mi sobrinito tiene 4 años. No fue Hay pues, una serie de factores sociales, la edad del matrimonio, las restricciones sociales. Eso depende de la cultura. Mi mamá primera vez lo utilizas más, pierde efectividad. Mi mamá una vez a sus En el 40 mundo años. musulmán, los matrimonios por sacar la posibilidad de convivir con la pareja ocurre incluso desde la niñez, ya hablamos de la adolescencia de las mujercitas. Los casan desde años, 8 años, sin convivir con su marido. Y está permitido por su religión. No es inmoral, no es una perversión. Y por lo tanto ahí la posibilidad de embarazo tiene desde temprana edad. En Europa, al contrario, las mujeres no quieren embarazarse ni así les paguen. Su vida social es tan dinámica que prefieren ese
estar criando a una hay religiones en las cuales en cierto tiempo del periodo de la mujer no pueden tener relaciones. Bueno, no saben mientras están menstruando. Claro que mientras están menstruando no va a haber embarazo. Pero hay restricciones religiosas ahí. Y la esterilidad, que muchas veces es alta, se estima que en cierta población, el 20% de la población de varones es estéril. Y muchas veces, en el fondo, hay una ITS escondida ahí, como causante de esterilidad, por ejemplo, las infecciones por clamidia. Son altamente provocadoras de esterilidad masculina y femenina también. Bueno, aquí, para reiterar, que cuando una mujer, particularmente, repito, una mujer, no hablo de pareja, una mujer decide embarazarse, debe hacerlo con muchísima responsabilidad. ¿Quién es la que debe tomar la decisión principal? El varón opina, no debería opinar, ¿no? La que debe tomar la decisión de la mujer, porque ella corre con el riesgo del embarazo y todo lo que se está hablando. Y hay un legítimo derecho de tener relaciones por el hecho de brindar y recibir un placer. No es cierto, les juro, yo he leído la Biblia y les hablo un fundamento. En ningún momento dice que hay una orden divina que diga que el hombre tiene que cumplir con la mujer solamente con el fin de tener familia, como dicen algunos miserables religiosos. Por favor, las relaciones sexuales son parte de la vida, parte del afecto. Hay incluso un nuevo grupo de derechos humanos, se llama derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué dice uno de ellos? Que la pareja tiene derecho de dar y recibir placer. Es un derecho humano, considerado normalmente. Y por lo tanto, no hay actividad más placentera en verdad que tener una relación sexual. Eso está demostrado. Debe ser normalmente más placentera que cualquier otra. Lo que pasa es que hay moralidad contaminante que hace que muchas veces las relaciones sean consideradas pecaminosas y por lo tanto la mujer se bloquea, particularmente la mujer se bloquea y anula esa posibilidad de tener un goce sexual. Bueno, se considera entonces la decisión de usar métodos anticonceptivos como una libertad de la relación humana. Eso hay que considerar. Este cuadrito que dice me parece interesante para relacionar la actividad sexual que puede haber derivar en hijos con los riesgos de muerte, particularmente para la mujer. En un coito como el de hoy, en un día como el de hoy, hay más o menos 0,28 coitos por día en el mundo. Lo dejamos de lado. De todas estas frecuencias coitales, más o menos en un día ocurren 350.000 embarazos, de los cuales 330.000, casi todos son no planificados. Después de 350.000 a 330.000, casi todos son no planificados. Y de estos, cuando menos la mitad son no deseados, aquellos peces, en los cuales va a ser un lastre que haya tenido una pareja. Y de estos 330.000 no planificados, 200.000 terminan en abortos inducidos, el aborto natural, el aborto provocado. Y peor aún, los inducidos con procedimientos de riesgo, como no sé si se acuerdan, les conté a ustedes que yo tuve experiencias traumáticas de atender a una paciente que venía de Leonardo Ortiz, donde una mujer, una partera de una matrona de ellos, le había introducido en el útero todo el tubito plástico del equipo de menopausia en el útero, le había introducido por el cuello uterino, le había llenado todo el órgano chiquito que es el útero, lo llenó de toda esa manguerita plástica y aparecía la puntita. Qué terrible, nunca había visto eso. Comenzó a sacar este plástico y me parecía que nunca acababa. Toda la manguerita de metido y estaba con una infección, pero brutal. Por fortuna se salvó la vida. Pero imagínense, ¿no? Que estos son procedimientos criminales de riesgo que a veces ocurren. Y de las cuales termina cuando menos 200. Dice 200, pero después dice las muertes marcadas. ¿Se justifican estas muertes? ¿Pudieron evitar este embarazo? Díganme, respondan con criterio, con raciocinio. ¿Se pudo evitar esos embarazos? Sí. Claro que sí, pues. Para no llegar a tremenda barbaridad de resultados. Bueno, entonces ya conversamos de los hormonales, que es
tema de nuestra asignatura, tenemos lo siguiente. Aquellos que se necesitan por vía oral, donde tenemos anticonceptivos orales combinados. A o C significa anticonceptivo oral combinado, que tiene estrógenos y progestanos. Tiene las dos hormonas que se usan en anticonceptivos combinados. Lo mismo también tienen estrógenos y progestanos combinados los transdérmicos, los parches que se colocan en el brazo. Tienen estrógenos y progestanos que se absorben a través de la piel. Resonancias cercanas a la mano para permitir la menstruación. Esa es una curiosidad. Alguna vez discutíamos en un evento de este tipo. ¿Por qué demonios tenemos que decirle a la mujer que use 3 meses y que dejarse las herramientas solamente para que menstrue? ¿Por qué tiene que menstruar? ¿Es natural? Tiene que menstruar. ¿Por qué la mujer que toma píldora anticonceptiva toma 4 semanas instantáneamente y descansa 1 semana? ¿Para qué? Para que menstrue. ¿Es necesario menstruar? A esta altura, ya ustedes pueden opinar. ¿Creen que es necesario menstruar? Sí. ¿Ocurrir algún problema si no menstruan? Como dice la gente ignorante, esa sangre que no sale se acumula ahí. Es cierto que hay sangre que no sale y que se acumula. No. Si la mujer no menstrua, simplemente su útero está en reposo, no tiene nada que eliminar. Y por lo tanto nada se está reteniendo. Nada. No, pero sí tiene efectos adversos utilizar anticonceptivos. Hay una gran cantidad de mujeres modernas que usan píldoras anticonceptivas, escúchenme bien, diariamente, sin parar, meses y años, y nunca menstruan. Para ellas es una bendición no menstruar. Yo me juro que alguna vez me dijeron, qué suerte que soy varón. ¿Por qué? Porque no tengo que menstruar, maldita sea, pues. Porque la menstruación debe ser incómoda, al extremo. Y más aún si se acompaña de dismenorrea, por favor. Jovencitos, no es necesario menstruar. Y no ocurre ningún problema. Repita, hay mujeres que reciben paquetes de píldora anticonceptiva y lo toman todos los días sin parar. Eso sí, se olvidan un día y les viene el sangrado. Se llama hemorragia por deprivación, no es menstruación. Entonces, jóvenes, fijémonos, ¿sí? Cuando entendemos esto, nos informamos sobre esto, cambia nuestro panorama mental y nos percudimos de mitos, de desinformaciones que son las que generalmente dominan la cultura incluso médica. Entonces, podría usarse la píldora anticonceptiva por días seguidos, por meses y por años. ¿Saben quiénes generalmente usan así las píldoras de manera continua? Las prostitutas. ¿Saben cuánto pierde una mujer que, por ejemplo, solo por menstruar tiene que tomar píldoras 1 semana y 1 semana no va a tener relación? ¿Saben cuánto? Es un negocio, viven de eso. Así que, cuando se informan de eso, toman píldoras todos los días y todos los días no pierden su negocio. Las que andan haciendo estos avisos de lencerías, ¿ustedes que creen que va a salir con su puntazo ahí de la toalla higiénica cuando están menstruando? Todos los días, no pasa nada. Así que no se asusten, prácticamente. Bueno, tenemos también inyectables, hay inyectables mensuales y trimestrales. El inyectable mensual, por si acaso, es una combinación de estrógeno y progestaje. El inyectable trimestral no, es progestaje no solo. Ahí lo que está vigente es el acetato de hidroxiprogesterona. Este ya no está vigente. Los subdérmicos no biodegradables que hay generalmente en el mundo, ya diseminado, tenemos el Yadep, el Implanon. Antes se llamaba Torplan, para ese país. El Ministerio de Salud tiene Implanon, que es para usarlo durante 6 años, se usa por 5 años. Hay control variante, en Europa biodegradables, pellets, se introduce quirúrgicamente bajo la piel de la mujer. Ya no se extraen, se reabsorben completamente, anillo vaginal, no me refiero al anillo mecánico, sino al anillo vaginal que a la vez tiene estaca y mejora su eficacia anticonceptiva. Los transdérmicos, los parches. Entonces, dense cuenta que hay métodos que tienen
erradicación del sólido prostágeno y algunos que tienen solamente prostágeno solo. No hay ningún método con estrógeno solo porque incluso es un riesgo. Usar el estrógeno solo puede producir hiperplasia endometrial y incrementa el riesgo de cáncer de endometrio y de mama. El mecanismo de acción me interesa que lo tengan, por favor, ahí fijo, impregnado, impactado en su mente. Ninguno es abortivo, por favor. Es un insulto hablar de que los métodos hormonales anticonceptivos son abortivos. Y eso, por ejemplo, se dirige mucho sobre la anticoncepción oral emergente, la famosa píldora del pie siguiente, más llamada píldora del pie siguiente. No es abortiva. Y simplemente, pues, jóvenes, deduzcan de los nombres. Estos métodos contienen progestágeno. Son diversos, progestágeno. La progesterona, la hormona que produce la mujer biológicamente, es la madre de los progestágenos. ¿Y por qué se llama progestágeno? Deduzcan etimológicamente. Progestágeno. ¿Qué proviene? Previene, perdón, promueve, facilita, permite, sostiene un embarazo. ¿Cómo puede ser que una hormona que lo promueve, lo facilita, lo refuerza, vaya a ser un abortivo? Es un insulto de inteligencia. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se usa esto, impide la ovulación. ¿Precisamente por qué? Porque supone la hormona que hay un embarazo ahí y por lo tanto impide que haya ovulación. Porque ¿qué sentido tiene que la mujer que está embarazada ovule? Por favor, tengamos claro eso. Repito, no hay ningún método realmente abortivo. Muchos dicen de la TD Cobre. Croxato es un investigador chileno extraordinario en la Autoridad Mundial de Anticoncepción, es el padre de los news. Él hizo una investigación extraordinaria. Las mujeres que estaban usando TD Cobre, cuando metió un estudio y con unos equipos especiales, aspiraba el contenido uterino de las mujeres que estaban ahí. Y extrajo ese contenido uterino en las mujeres que estaban ovulando y las que no estaban ovulando. Y encontró, particularmente las mujeres que estaban ovulando, en esos fluidos ningún óvulo estaba fecundado o estaba deteriorado. O sea, no tenía ninguna actividad de cobre sobre el óvulo como célula germinal. Y además de eso, encontró todos los espermatozoides lisados, sin cabeza, solo colita. O sea, no encontró ninguna evidencia de fecundación para decir aquí sí ha habido fecundación y por lo tanto puede haber un aborto. Encontró todos los óvulos vivos y los espermatozoides lisados. La conclusión fue que el mecanismo de acción de la TD Cobre es espermatolisis. Espermatolisis, destruye los espermatozoides y así impide el embarazo, no porque sea abortivo. Eso, por favor, ustedes creen que no lo saben los promotores, especialmente de la Iglesia Católica, especialmente los del grupo estos del Opus Dei, que son enemigos jurados de la anticoncepción. Son tan imbéciles que acusan a toda institución que trabaja en anticoncepción, son de aborteros. Ahorita ya casi no van, pero hasta hace poco un montón de cucufatas, mujeres especialmente, con monjas encabezándolos ahí, que iban al frente del imperio con carteles. No a la boda. Déjenlos vivir ahí, mudas pero con carteles ahí. Ay, me da una gana de agarrarlos a patadas. Pero es aburrido. Lo único que le dije es la monjita, porque vi una monjita que iba ahí. El reflejo. Miren sol y solo va. Y que planecitas, espanta usted por el aborto. ¿Alguna vez embarazada? Para que tenga temor al aborto. Si quieres tener una experiencia de embarazo, pasa, por favor, ustedes desde el fondo. No venga a perder tu tiempo acá. Está perdiendo tu tiempo con El aborto natural es ilegal. son los fondos nada más. Que ahí está la medida. Acá me parece, por eso lo hacen. ¿Saben que las En mujeres otro son país no. enamoradas de Cristo? Las novias de Cristo. ¿Saben eso? Sí.
Sí, les juro que ese es su acto de fe con una novia si quieren ser esposos de Cristo. Así como el imbécil del alcalde de Lima, que está postulando la presidencia. ¿Sabían ustedes que él dice que está enamorado de la Virgen María? Y creíamos por... Les juro, ese es el único tipo. Es un instituto de inteligencia, dijo que él es serio, o sea, nunca en su vida ha tenido un coito, porque es un religioso, pero a ultranza, y considera que los coitos son pecaminosos. Él dice que sí, se siente enamorado realmente, pero con pureza de la Virgen María. ¿Por qué ha dicho eso? Debe estar espantado, pues el padre eterno, ¿no? Porque como la madre de su hijo, ya se le está presentando por la competencia. Bueno, no señalarán, algunos de ustedes pensarán que el doctor es un candidato para irse al infierno. Solo sé que cuando me muera, si realmente yo voy a cumplir con él. Y le voy a decir, simplemente, ¿sabes qué? Tú me diste la capacidad de pensar, de analizar, y he actuado con criterio, con inteligencia. Me he equivocado, sí, me he equivocado, maldita sea, pero sí he sido suficientemente inteligente para discutir contigo. No he sido ningún borrego idiota, que te sigo solamente como animal ciego. Eso no me gusta. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los métodos que tienen estrógenos con estrógeno combinado? Anovulación. Se conjuga ahí. Pero no, o sea, pero no es algo que lo harán por robar. No lo logran al 100%, pero tiene un índice de falla. O sea, no En tiene, cambio, los progestágenos, está penalizado. miren, tiene 4 mecanismos de acción. El más importante es la hiperviscosidad del moco cervical y también anovulación. Se sabe que más o menos como el 80% de todos los ciclos son anovulatorios, o sea, el 20% que se ovulan. Pero no ocurre, ¿por qué? Por la hiperviscosidad del moco cervical, alteración de la función tubulárica y de los pies. Les explico rapidísimo las funciones. ¿Qué hora es? Cuando hay un coito, Todos están enojados. Acá venden ropa de chicas. Ropa de chicas. ¿Qué? En estas son que hemos dado. A mí me gusta comprarlo. se deposita el semen acá, canal vaginal. ¿Saben qué ocurre? Este de ahí, Esperanza. Que la mayor parte de estos hermanos tratan hasta lo imposible por salir de este sitio. ¿Por qué? Porque huyen, tratan de huir del canal vaginal. Ácido, ¿por qué es ácido? ¿Por qué es ácido? El pH. El pH. Abren vuelta. El pH. ¿Por qué? Con el pH. Sí. Porque el pH Es ácido vaginal y los quema, los mata. es ácido. Es que Marcadamente ácido. Ese canal es ácido y los mata, pues hay miles. Solo uno sobrevive. Y que vienen de un medio alcalino. El semen es alcalino, es como un jabón, y los fluidos vaginales son ácidos, como un limón. Y son incompatibles. De modo que los espermatozoides que han nacido y crecido en un medio alcalino, apenas entran en estado de acidez, comienzan a deteriorarse y a degenerar. Y duran a lo mucho 24 horas acá. Después se lisan. Entonces los pobres, ¿qué hacen? Tratan de, hasta lo imposible, de ingresar al cuello uterino, y se introducen en estas criptas de acá. Se meten ahí. Y en estas criptas siguen nutriéndose, siguen capacitándose, para que de acá, después de 72 horas, esto por si acaso lo repito, Proxato, de chileno, extraordinario, el único chileno que admiro, al resto de los odio. ¿Sí? Encontró que los espermatozoides
se enclaustran ahí por 72 horas, o sea, 3 días. De acá ya maduran algo más, se nutren algo más y comienzan a salir oleadas de espermatozoides. Y van particularmente al lado de los últimos taxis se identifican que está ocurriendo la ovulación por acá. Para el ovario, ¿cierto? El óvulo está por aquí. Identifican que por acá va a ocurrir la ovulación y comienzan a migrar. Pero llegan acá a la trompa de falopio y se adosan a la parte proximal de la trompa de falopio. Acá se adosan. Y están 48 horas, ¿no? 48 horas. Acabando de nutrirse, acabando de madurar. Entonces, como a veces digo yo, no lo reconozco. Los espermatozoides salen de conductos masculinos como bachilleres. Después de tener su maestría, acá hace su doctorado. Y de aquí sale ya capacitado para fecundar exitosamente a los adultos. Y ya luego baja y se implanta por acá en el útero y empieza el embarazo. Así que no es cierto ese cuentazo que nos han contado a todo el mundo en la universidad de que la fecundación ocurre porque hay un espermatozoide vivacio, el más vivo del mundo, y además alguien de todo que agarra, podera, se empuja, se monta sobre el resto y se escapa y le gana a todo el mundo, es el campeón de la competencia. Es así, pues, una imaginación extraordinaria de nuestros científicos antiguos. Tienen que ocurrir estos pasos, 72 horas aquí en el cuello uterino, 48 en la trompa de falopio y los 24 horas que puede sobrevivir el óvulo son entonces ¿cuántos días de capacidad de reproducción tiene activa la mujer? 6 días. Lo que llamamos días fértiles. ¿Cuáles son los 6 días? 3 días acá, 2 días acá y un día de la supervivencia del útero del óvulo. 6 días. Y Rosato todavía se imaginó con cierta, digamos, inocencia que podía ocurrir que la tecnología médica podría avanzar un día en que pudiera establecer un dispositivo, tal vez electrónico, que la mujer a lo mejor se lo podía poner en la frente y el dispositivo detectaba estos 6 días. Es posible, ¿no? Se puede. Posiblemente la ciencia logra eso, la tecnología logra que la mujercita un pequeño cintillo en la frente y cuando está en sus heridas comienza a emitir una lucecita. Por favor, derivense por otro lado, vaya por otro lado. Porque estoy en riesgo. Sería una maravilla. Ya no había necesidad de estar aquí con sentido. Solamente sabíamos que un día está aquí en la otra esquina. Miren, es real, este científico, 6 días solamente de 10 días de riesgo de la mujer para quedar embarazada. Así que esos días que a veces les han contado por ahí, los han contado de días, 5 días antes del primer ciclo, después de la menstruación, que no se debe tener relación. Es un caso de los más infantiles que hay, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué llega esta explicación? De que las glándulas del útero también producen el famoso moco cervical. Moco cervical. Que tiene funciones extraordinarias y que va variando de intensidad. Por ejemplo, en los épocas de que la mujer está ovulando, este moco cervical es como una saliva. Eso la mujer lo puede detectar. Los hemorroides en la vulva, en la vagina, y saca la mucosidad, que es filante. Es elástico. Entonces, en ese día la mujer está ovulando y por lo tanto sería riesgoso tener un coito. En los otros días se cierra y se forma como un almidón viscoso, como una cola de pegamento, dificilísimo de penetrar. Entonces los espermatozoides
cuando encuentran este medio, tratan de ingresar adentro, lo logran, pero se quedan atrapados acá en el cuello uterino, en la entrada del cuello uterino, y obviamente mueren ahí. Ese es el mecanismo de acción principal de los métodos progestacionales, la hiperviscosidad de la secreción del cuello uterino, el moco cervical. Se atrapan y ya no pueden seguir avanzando y mueren ahí, rapidísimo. Ese es entonces el mecanismo de acción principal de los métodos progestacionales, como el implante, como la transferencia. No permitir que sigan avanzando los espermatozoides y quedan atrapados en el moco del útero. Ya, aparte de los que se logran escapar, no encuentran ovulación también. Beneficio no anticonceptivo, por si acaso, no solamente bueno para evitar el embarazo, los efectos anticonceptivos, son los mejores reguladores de la regla, la píldora, por ejemplo. La mujer que tiene irregularidad menstrual lo regulariza casi como un calendario exacto, por reglas que van a ocurrir cada 28 días. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de regular los ciclos es tomar píldora anticonceptiva. Menor incidencia de parásitos ectópicos, de la enfermedad. Y ojo, esto de ahí, por favor. Está demostrado, jovencito, que la mujer que usa, por ejemplo, píldora anticonceptiva por año tiene menor riesgo de hacer cáncer de endometrio y de ovario. Así que ese cuento también de que los métodos hormonales producen cáncer, por favor. Trombosis. Por cierto, algunos Produce trombosis, sí, pero pueden no ser cáncer. incrementados en su riesgo, por ejemplo, cáncer de mama. Cierto, el cáncer de mama se relaciona al uso de estrógeno y estrógeno particularmente, se usa demasiado, entonces muy alto. Por favor, jovencitos, miren, la píldora original, la primera que salió del mercado mundial, tenía 150 microgramos de dinilestradiol, el estrógeno usado universalmente como anticonceptivo, 150 miligramos. Se vio que esto era potencialmente riesgoso, se bajó a 100. Luego, y seguía siendo eficaz como anticonceptivo. Luego se comenzó a bajar más, 50 microgramos. Luego, 30. Luego, 20. ¿Saben cuánto tienen algunas píldoras modernas? 15 microgramos. De 150 a 15. Solo por el beneficio de la menor dosis y hay menor riesgo. ¿Sí? Y estos cuando se toman con regularidad son tan eficaces que lo que tenían antes, 150 microgramos. Obviamente tenían más efectos colaterales. Así que no se puede comparar las píldoras originales con las píldoras actuales. Básicamente por la cantidad de hormona mínima que existe y además porque la tecnología farmacéutica ha elaborado con mayor pureza de síntesis las hormonas actuales que las compañías de las originales. Los profesionales también protegen el individual. Manejo de la es una enfermedad muy seria que ocurre en las mujeres. El endometrio, que es este tejido que está dentro del útero, resulta que en algunas mujeres no solamente está dentro del útero, sino por ejemplo puede estar en la vagina, puede estar al lado de los ovarios, con la cavidad abdominal. Eso se llama endometriosis. Y la mujer, aquí sus dolores intensos, porque está en una cavidad cerrada, por ejemplo. La mujer no solamente menstrua para afuera, sino porque tiene endometrio en su pelvis, va a menstruar para adentro. Sangra en el interior, y eso se comporta como un estímulo irritante notable. Sufren de mucho dolor pélvico. El tratamiento de la enfermedad de endometriosis incluye los métodos progestacionales. Ya no crece ese endometrio y la mujer se libra de su sufrimiento. Colaterales, claro que colaterales. Aquí el dejamos fundamentalmente para comentar lo siguiente. Dice, acá no. Simplemente peso corporal. ¿Quién de ustedes no sabe que la mujer que usa métodos hormonales generalmente se queja y dice que es una ley? Reconocer que los métodos hormonales suben de peso. Píldoras, no. Ese mito ha durado por muchísimos años. Antes de la pandemia, en el 2018, por ahí hubo el último Congreso Mundial de Planificación Familiar en Perú.
De ahí se presentaron resultados de investigaciones tremendas que se han hecho para ver esa relación de efectos colaterales supuestos con la realidad científica. ¿Y qué se encontraba? Es una falsedad, es un mito cultural, eso del incremento de peso por hormonas anticonceptivas. Rapidísimo, tal vez pueda seguir esta explicación. Miren, la mujer tiene una línea de vida No te sube de peso. que es así. Algunos sí dicen. Nacimiento, ¿Qué será? muerte por acá. A mí no me sube de peso. Bueno, aproximadamente, en promedio, en la vida moderna, la mujer a los 11 años de edad, es casi una regla universal, empieza a menstruar y por lo tanto también empieza a ovular. Despierta como mujer, sexualmente reproductiva y activa. Y entra en un proceso de maduración algo lento que aproximadamente a los 25 años de edad llega a la plenitud. Aquí está ya una mujer hecha y derecha sexualmente hablando y reproductivamente hablando. ¿Sí? Obviamente la vida sexual de la mujer no esperan los 25 años, generalmente por acá nada más están ya teniendo su primera relación sexual, 15, 16, 17 años. ¿Sí? Entonces la vida sexual activa empieza desde acá y se mantiene muchas veces hasta más allá de la cosa. Más de 45 años hay mujeres que siguen teniendo relaciones con 16 años, algunas ya no. ¿Sí? Pero bien, esa es la vida sexual activa. Y la madurez reproductiva tiene un límite, 25 años, y aproximadamente a los 35 años de edad empieza el climaterio. Etapas premenopáusicas, menopáusicas y postmenopáusicas. E irremediablemente, escúchenme, irremediablemente aproximadamente a los 44 años, 45, en promedio, deja de tener hijos. No puede tener hijos más. ¿Por qué? Porque tus ovarios dejaron de funcionar y ya no hay ninguna ovulación que va a ocurrir después de esta edad, en promedio. ¿Sí? Bueno, entonces la vida reproductiva óptima de la mujer está entre los 25 y 25 años. 10 años de estado óptimo para embarazarse. No digo que acá no puede embarazarse, claro que sí, acá también sí, pero esto ya es con riesgo. El embarazo en adolescente, el embarazo en edad madura o hipermadura, son riesgosos. La vida óptima entonces va de 25 a 35 años. Muy bien. Entonces, desde que la mujer empieza a usar métodos anticonceptivos, que es por acá, desde que comienza a tener coitos, se mantiene mayormente a esta edad, se desaparece la regla. Entonces, se dan cuenta que se superpone. ¿Sí? Esta es la vida reproductiva y la etapa en la que usa métodos anticonceptivos. Y generalmente usa métodos hormonales. Pero ¿qué quiero que se fijen? En que por aquí ocurre un evento especial. Fíjense, a esta edad, particularmente que comienzan a tener pareja, su vida social comienza a dinamizarse. Porque comienzan a salir con un megadito, una bailecita por acá, una pollada por allá, una parrillada por acá, ¿cierto? Comienzan a salir. ¿Y qué significa divertirse en nuestra cultura? La diversión significa comer y beber. Así que esta vida socialmente activa, fíjense ustedes, se superpone justo a la etapa en que están tratando de evitar los embarazos y están usando métodos anticonceptivos. Para colmo, a esta edad viene el dominio, la tiranía del sedentarismo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me dice ahorita que es deportista? No ha venido. ¿Alguien de ustedes es deportista? No ha venido. ¿De qué? Fútbol. ¿Ah? Fútbol. Muy bien, hombre. Yo pensé que eras ajedrecista, pues no sirve de nada la biología. Mujeres, ¿quiénes de ustedes practican deporte?
Muy bien. Ya. Pocas. Entonces, por eso digo, aquí se establece la tiranía del sedentarismo. La mayor parte de casos están tiranitos, están leyendo, espero que leyendo, estudiando, pero también están viendo su televisión, están con el celular ahí 28 horas al día, están con la laptop, el televisor. Esto es gravísimo, este asunto. Y cuando estadísticamente y en estudios científicos se sacaron estas variables, se han sacado y se ha encontrado que la relación método hormonal, incremento de peso es 0. Cuando está esto junto, ahí sí se dispara el indicador del incremento de peso corporal y que aparentemente se relaciona con los métodos anticonceptivos. Está confirmado, repito, jóvenes, que el incremento de peso en la mujer que está usando métodos anticonceptivos en general tiene que ver con estas variables. Comer en exceso, nutrir en exceso y el sedentarismo. Eso es fundamento científico, ¿sí? Muy bien. Bueno, para